Esta edición, que por cierto es la número 19 del Congreso Nacional de Psicología del Deporte, aquí en Castellón, en la Comunidad Valenciana, es la primera vez, por cierto, que Castellón, hay que decirlo, se convierte, es de hecho, en la sede de esta serie de encuentros. Y este es un momento, creo que histórico, en el que se han llevado a cabo avances importantes, tanto en lo científico como en lo profesional, destacando, por ejemplo, la colaboración y sinergias con el Consejo de Colegios Profesionales de Psicología en España, plasmado además en un reciente convenio. De todo ello se espera tener una buena muestra en el transcurso de los diferentes contenidos de este congreso, conferencias y simposios que se están desarrollando durante estos días, lo que seguramente también va a servir, estoy convencido de ello, va a servir como guía y referente para fijar retos y avances futuros. Un apunte más. En este sentido, cabe destacar la importancia creciente de ir encajando de forma equilibrada, científicamente sustentada y técnicamente bien implementada la necesaria combinación entre la protección del bienestar, por una parte, y la salud humana con los logros deportivos, incluso aquellos que puedan ser más exigentes, ampliando asimismo los campos de intervención del área hacia aspectos más allá de lo que se entiende puramente por rendimiento deportivo. Por ejemplo, la iniciación, la promoción de valores prosociales, la atención a la diversidad, el ejercicio físico saludable y muchos otros conceptos que vamos a ir desarrollando en las diferentes entrevistas. Ahora lo que vamos a hacer es saludar a Marcelo. Marcelo Roffé, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Claro, por supuesto, faltaría más. Marcelo Roffé, lo voy a presentar, como se merece, es máster en Psicología del Deporte en España por la UNED, es decir, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Además, es doctor en Psicología por la Universidad de Palermo y presidente de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de la Actividad Física y del Deporte. ¿Correcto, Marcelo? Correcto. Bueno, si te parece, me gustaría, para enfocar un poco tu presencia aquí, ¿cuál es tu papel en este congreso? Bueno, venimos a compartir experiencias, aprendizajes. Uno lleva 30 años en el alto rendimiento deportivo y puntualmente tengo 4 intervenciones. Ya tuve 2, me quedan 2. Sí. En total, 4 intervenciones. 4 intervenciones. ¿Cuáles de ellas son ponencias? ¿En cuáles de ellas has participado, por ejemplo, en los talleres precongreso? Explícanos un poco. Sí, hubo un taller precongreso de la preparación psicológica de la selección de Colombia, donde me desempeño desde hace 4 años y donde he trabajado también en otra oportunidad, ahora con Néstor Lorenzo, que es el entrenador, fue la mano derecha de Néstor Peckerman durante muchos años, y yo ya estuve en el Mundial 2014. Bien. Y entonces fue como un taller viendo lo que se hizo en la preparación del 2014 y haciendo como una parte práctica de los ejercicios antiestrés que se realiza con los deportistas. Claro, entiendo que estamos hablando, al menos en esta parte que ahora comentas, a nivel profesional. A nivel profesional, sin contar detalles, sin revelar secretos por la deontología profesional y el secreto profesional, pero un poco cómo se trabaja como psicólogo deportivo en un equipo de fútbol de alto rendimiento. Bien, la figura del psicólogo deportivo a nivel de alto rendimiento, a nivel profesional, ¿crees tú que está a día de hoy suficientemente tanto reconocida como implementada? No lo suficiente. Creo que hemos ganado terreno de cuando uno empezó, que no había libros, que no había internet y tal, y que se discutía mucho la figura y la necesidad de nuestro rol. Claro. Si tomamos el Mundial 2014, de las 32 selecciones, yo lo decía en la
en la otra intervención, la mesa de apertura, donde fui parte del congreso que me eligió David Peris, que es la psicología del deporte en el ámbito internacional. Yo decía que en el Mundial 2014 éramos 3 psicólogos del deporte, Brasil, Alemania y Colombia, de 32 equipos. ¿Solo 3? 3, el 10%. Claro. Y ahora, para este Mundial, somos 10 de 48 equipos, o sea, un 20%. Bueno, ha habido una progresión, pero aún no es suficiente. Muy lenta, exactamente. Aún no es suficiente. O sea, hubo de un 5 a de un 10 a un 20, sí. Pero pasaron 12 años. Claro. Todo muy lento. Sí, muy lento, exactamente. ¿Y por qué crees tú que todavía existe esa cierta controversia o reticencia a la implementación de la figura del psicólogo deportivo? Mira, hasta hace unos años, pues nosotros participamos en congresos, escribimos libros, yo tengo 24 libros escritos, digamos, damos seminarios, lideramos, militamos en lo que es sociedades sin fines de lucro como Solpad, y entonces tratamos de crear y producir conocimiento. Yo creo que antes, porque no dábamos todas las respuestas necesarias, y hoy lo pongo más en el plano, porque hoy hay muchos psicólogos del deporte y psicólogas buenos y formados. Sí. Hoy lo pongo más en el plano de los prejuicios, que es lo que Einstein decía, es más fácil destruir un protón que un prejuicio. Claro, pero ¿prejuicios por parte de qué o de quién? Y a veces de los dirigentes, dirigentes, a veces por parte de entrenadores, a veces por ignorancia, o confunden que un coach es lo mismo que un psicólogo deportivo, cuando un coach es una pseudo profesión. Sí, acabas de comentar algo que me parece interesante ampliar un poco más, porque a veces, no digo que todos, pero quizá algunos entrenadores tienen la creencia, yo creo que errónea, de que el psicólogo deportivo viene a usurpar una parte de su labor. Error, sí. Y eso es un error. Error, porque sí, hay muchos que dicen, eso está en mi primer libro del año 99, un listado de todos los prejuicios del entrenador, y uno es eso, el psicólogo va a venir a motivar, para eso estoy yo. Exactamente, por eso te lo comento. Claro. Pero bueno, la realidad es que estamos para sumar y no para restar. Pero tiene que haber una cabeza, por eso una de mis conferencias preferidas es ¿por qué sobran los jefes y faltan los líderes? Considero que cada 10, 9 son jefes y 1 es líder. Y nosotros podemos trabajar con líderes nada más, Carles. Sí. No con, Entiendo. Con es jefes, decir, que hace falta, interdisciplinariamente. Claro, hace falta que en parte se está produciendo un cambio de mentalidad. Formación de formadores. Claro. Formación de formadores. Acá en España, bueno, Barcelona 92 significó un antes y un después para el deporte español. A partir de ahí se conformaron buenos equipos interdisciplinarios y empezaron a ganar todo en todos los deportes. Sí, no es lo mismo interdisciplina que multidisciplina. Hoy estamos más en la multi, pero a lo que hay que apuntar es a la interdisciplina. Claro, bueno, pero algún paso ya se ha dado, ¿eh? Se ha dado, lento. De hecho, la otra conferencia fuerte mía en este congreso es los 13 obstáculos actuales del psicólogo del deporte. Bueno, esta era otra de las preguntas que quería formularte, pero ya que lo has comentado, vamos a entrar en ello porque mañana precisamente, mañana viernes, vas a hablar de esas 13 dificultades actuales del psicólogo del deporte en el campo aplicado. En la aplicación de sus conocimientos. No sé si tendremos tiempo de enumerar las 13, pero cuando menos de esas 13, ¿cuáles destacarías? ¿Cuáles son las mayores dificultades con las que, por ejemplo, en tu caso te encuentras? Sí. A ver, por ejemplo, la número 1 es que hay que analizarse, quiere decir, en la Argentina analizarse es hacer una terapia personal de autoconocimiento, de introspección. Sí.
que en la Argentina es bastante común, en España no. Bueno, hay que decir, perdona, un inciso, que ya es evidente que tú eres argentino. Argentino. Y trabajas como psicólogo del deporte en Argentina. Sí. Bien, continuamos. Pero atiendo deportistas de todo el mundo, por Zoom y tal. Sí. Además de la Selección Colombia. Entonces, este es un obstáculo que, digamos, uno no puede ser un buen psicólogo del deporte si tiene puntos ciegos como persona, digamos. Sí. O sea, cuanto más te autoconoces y más trabajás sobre vos mismo, te sirve como persona, porque antes que psicólogos somos personas, pero también te sirve para intervenir con los deportistas. Sí. Entonces ese es un punto clave, aparte de formarte. Y otro punto clave es supervisar. ¿Qué quiere decir supervisar? Que dos mentes piensan más que una. Entonces supervisar es elegir un colega con más experiencia y con el que puedas conversar sobre tus dificultades o que te ayude a pensar determinadas situaciones. Ese es un obstáculo. Otro obstáculo es que lo vemos en las psicólogas y psicólogos que están dando sus primeros pasos, Sí. que les cuesta dar, digamos, como el salto. O sea, bueno, pero ¿voy a vivir de la psicología del deporte o no? Claro. Bueno, es un gran tema este, ¿eh? Es un gran tema. Es un gran tema. Es un ¿Se gran- puede vivir de la psicología del deporte? Muy pocos Por ejemplo, vivimos de la psicología del deporte. si comparamos Argentina con España, Mira, en Argentina, vos sabés que Argentina, el AMBA, que es Capital Federal, y Buenos Aires, donde vive casi la mitad del país, es la mayor cantidad de psicólogos per cápita del mundo. cierto, sí. Entonces, como también la mayor cantidad de estadios de fútbol Bueno, del mundo. Y eso, Entonces, perdona, ya que lo has sí. comentado, ¿eso es bueno o no es tan Y, positivo? No, es bueno. Sí. Es bueno porque la oferta genera la demanda, Claro. y encontrás un psicólogo en el ámbito clínico sanitario en cualquier Claro. lado. No te lo comento porque es un dicho popular de que la mayoría de psicólogos proceden de Argentina. Claro. Bueno, Sabina tiene un tema, el psicólogo argentino Exactamente. marcándome el camino. Exactamente. Y si hay tantos psicólogos en Argentina es porque entiendo que has dicho que hay demanda de ellos. Hay demanda, hay demanda. Sí, sí, en general hay trabajo, aún con la crisis económica en la que Sí, está inmersa bien. la Argentina y bueno, toda Latinoamérica, ¿no? Ahora, si vos decís todos los equipos de primera división del fútbol en Argentina, habiendo tantos psicólogos y tantos estadios y siendo campeón del mundo, tendrían que tener psicólogo. Sí. Y no es así. No es así. De 38 equipos, 10 nada más 10 nada más. Claro. tienen psicólogo deportivo. Pero esto es un tema puramente, pregunto, ¿económico? No, No. no. Tiene que ver con lo que hablábamos De antes. mentalidad. De mentalidad. Por eso hablaba de ignorancia, de prejuicio, de preconcepto. O, a ver, hay una tendencia a cuidar el cuerpo, que está muy bien. El nutricionista o la nutricionista es indiscutido. Los drones y los GPS son indiscutidos. Claro. Ahora, que haya un profesional de la salud mental, se discute todavía. Bien. Porque el psicólogo deportivo, voy al hilo de lo que comentas, en parte es también un experto en salud mental. Sí, debería serlo. Debería serlo. Debería serlo. Porque esto, por ejemplo, a nivel de formación por parte vuestra, al margen del tema, por ejemplo, del rendimiento deportivo, etcétera, también, insisto, en el proceso previo de formación, ¿tenéis un apartado que habla de la salud mental, pregunto? Sí, de los problemas personales. Sí. Sí. Igualmente, si te especializaste en clínica o en sanitario, mejor. Claro. Porque te da un plus. Pero, por ejemplo, los casos que vos conocés, porque estás en el tema de Naomi Osaka, Simone Biles, Ricky Rubio, Sí. Iniesta, Exactamente, Gianluigi sí. Buffon, pusieron en primer plano Tiger Woods, Sí, sí, pusieron sí, sí. en primer plano la salud mental. Bueno, y además lo han hecho público Exacto. y han reconocido el valor que tiene el contar con un psicólogo deportivo a su lado.
Bueno, así todo, no está fácil la cosa. O sea, en la Argentina decimos remamos en dulce de leche repostero. Repostero es un tipo de dulce de leche que es todavía más Bien. sólido, que Sí. es para decorar las Bueno, tortas. tendré que probarlo, Sí, que no lo conozco. sí. O sea que Bien. es un lento camino. Sí. Bueno, y en este congreso hay, para mí, tres, que son extraordinarios, como son Gloria Balaguer, Ujú. Alex García Mas y Enrique Cantón. Sí. Son 3 referentes de España y del mundo. Bien. Sí, antes de pasar a otro tema, te decía antes si en Argentina y en España se puede vivir siendo psicólogo deportivo. Mira, en mi... Al margen, perdona, Sí. al margen de los equipos de élite, que entiendo que ahí sí que es factible, pero en otros ámbitos, digamos, de menor nivel, ¿cómo lo ves tú esto? No somos tantos los que vivimos exclusivamente de la psicología del deporte, ni en España ni en Y en Argentina. Argentina. Bien. No somos tantos. No porque no se pueda, sino porque a veces a los profesionales les cuesta dar ese salto, o les gusta también hacer docencia, o empresa, Bien. o clínica, sanitario y tal. Sí. Pero se puede, pero si querés ser millonario no vas a ser psicólogo. No, claro. Vas a estudiar cirujano, abogado. Hablamos de vivir, simplemente. Eso, vivir con dignidad, Exactamente. haciendo lo que amás y lo que te gusta. Esto es importante porque entiendo que, por ejemplo, el que es periodista, me pongo yo como ejemplo, es periodista por vocación. Exactamente. Pues entiendo que el que quiere ser o es psicólogo deportivo lo es por vocación. Pasión y ética son las dos Exactamente. palabras. Muy bien. Pasión Bueno, y ética. coméntanos algún punto más de esos 13 Sí, que decíamos te comento antes. 2 más. Bueno, uno es esto del salto económico. Ese es otro obstáculo que a muchos y muchas les cuesta. Sí, ha quedado claro. Ese es otro. Otro punto es la ubicuidad. O sea, saber dónde sentarte con el cuerpo técnico en la mesa, cuándo intervenir, cuándo hablar, cuándo no hablar. Porque el psicólogo del deporte está observado con una lupa Claro. gigante. O sea, tienes que saber estar en tu lugar, Sí. ¿verdad? No hablar de más, mejor hablar de menos, observar mucho y pasar lo más desapercibido posible. Claro. Y otro punto es la ética y el secreto profesional. No llevar y traer, el corre, ve y dile, porque ahí no es que nada más perdés ese trabajo, Sí. te quemás para siempre. O sea, mira, cuando yo entré en el primer equipo de fútbol juvenil, me acuerdo todavía, el 9 de septiembre de 1995, un amigo me dijo, Marce, qué importante que ya entraste en el sistema. Y yo no me daba cuenta de qué me hablaba. Con los años, como dice Steve Jobs, los puntos se unen hacia atrás, me di cuenta de lo que me estaba hablando, que una vez que entré al sistema del deporte y del alto rendimiento, gracias a Dios no salí más. Quiere decir que algo hice bien en el sentido de la confianza que generé, porque por ejemplo, hoy en una ponencia alguien decía, no puedes trabajar con el cuerpo técnico y con los jugadores, tenés que elegir uno de los dos. Yo elijo uno de los dos. Y después me quedé hablando con él, y me dijo, es más cómodo y ya no quiero reñir. Le digo, pero mirá, yo trabajo con las dos partes. Hay que ser más equilibrista, pero se puede trabajar con las dos partes. Sí, pero yo estoy más cómodo si estoy o con los jugadores o con el cuerpo. Es verdad, es más cómodo. Sí. Lo otro es un arte más desafiante y más difícil. A ti, Marcelo, como psicólogo deportivo, ¿dónde te sientes, digamos, más cómodo o dónde crees que puedes proyectar mejor tus conocimientos? ¿Trabajando con deportistas de élite, por ejemplo? Sí. ¿O trabajando con, no sé, con juveniles, con deportistas aficionados? Mira, me siento cómodo en todos los planos, porque trabajé en 18 equipos de fútbol, estuve en la selección argentina, esta es la segunda vez en la de Colombia, estuve con selección de rugby, con selección de tiro. Representar al país siempre es traumático, entonces manejar esa presión, esa responsabilidad, siempre
me gusta ayudar a alivianar presiones. Y no importa si es un deportista de élite, para responderte la pregunta, si es una tiradora, un deporte amateur, un automovilista, o si es alguien que juega los domingos con los amigos, que a veces vienen también. También, claro. Entonces, porque cualquier deportista, sea de élite o no, lo que quiere es mejorar su rendimiento. Exacto. Y no sufrir. No sufrir la competencia. Que lo que nosotros decimos es transformar la competencia de una amenaza en un desafío, en un reto. Sí. Transformar la mochila, ustedes le dicen mochila, ¿no? Sí, sí, sí. En una zanahoria. Yo a mi hija se lo explicaba así cuando era chiquita y me decía, papá, ¿qué haces vos? Claro. Ayudamos a transformar o intentamos las mochilas en zanahorias. Claro, para seguir adelante. Exactamente. Para seguir avanzando. Por cierto, ¿qué papel crees que juegan en muchos casos los familiares, la familia, y concretando un poco más, los padres, las madres, evidentemente, cómo a veces ejercen una presión sobre ese hijo, esa hija deportista, que a veces es incluso contraproducente, ¿no? Bueno, yo te decía que escribí 24 libros en estos 30 años que llevo en el alto rendimiento. 2 de mis libros se dedican específicamente a este tema. Uno se llama Mi hijo el campeón, las presiones de los padres y el entorno, que escribí con 2 colegas en el año 2003, y otro salió el año pasado y lo escribí con un médico a modo interdisciplinario, con un médico deportólogo, y se llama Madres y padres tóxicos en el desarrollo deportivo, como pregunta. Sí, sí. Por ahí va mi pregunta. A ver, acá hay 2 móviles. Uno por ahí en el primer mundo no pasaría tanto, pero nosotros en América Latina, como son economías más pobres, más resentidas, los 2 móviles principales de estas madres y padres son, primero, salvarse económicamente, no trabajar más. Sí, sí. Y segundo, o puede ser al revés, o pueden ser las 2 juntas, que le cumplan el sueño de lo que ellos o ellas no pudieron ser. Claro. La frustración. Bien. Como decía Serrat, le vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Y eso puede tener efectos negativos evidentes. Totales. Cara al futuro, desarrollo, no solo a nivel deportivo, a nivel mental. No, a nivel mental, expulsarlos del deporte, por ejemplo. Por ejemplo. No querer ir más. Sí, sí, es cierto. Yo conozco algún caso. Abandono. De estas características. Bueno, podríamos estar hablando contigo, Marcelo, un par de horas más. Sí, porque es verdad. A mí me gusta hablar, como todo argentino. Sí, es otro tópico, pero realmente es muy interesante lo que estás comentando. Pero sé que ahora, por ejemplo, Marcelo tiene que intervenir en breve en el Congreso. Y hablando del Congreso, me gustaría que ya prácticamente para concluir explicaras un poco, ya llevamos 2 días de Congreso, al margen de tu intervención dentro de unos minutos, ¿qué sensación te llevas tú de este Congreso a nivel personal, como psicólogo del deporte, tu papel aquí y los contenidos que se están desarrollando, cómo los valoras tú? Bueno, primero déjame decir que es el 4º Congreso Nacional de España en que tengo el honor de ser invitado. Muy bien. Estuve en el 2008 en Sevilla, en el 2019 en Zaragoza, en el 2022 en Santander, en el 2022 en Santander, y ahora acá en Castellón de la Plana. Muy bien. Entonces, para mí es un honor, porque yo me formé en España, y a partir del 2002 yo no dejé de venir nunca a España, siempre vengo 1 o 2 veces por año. Muy bien. Me invitan y tengo un montón de amigos y colegas. Entonces yo me siento como en mi casa. Ese es el primer punto. Segundo, felicitar a David Peris y a Enrique Cantón, pero a David Peris, que es el presidente de la Federación Española, con quien Solpad escribió un libro que se llama Salud Mental y Psicología del Deporte, porque David lo hizo muy bien estos 4 años en la Federación y organizó este congreso espectacular, con gente de primer nivel y con temas muy interesantes. Y ahí viene lo tercero. Acá tenemos gente joven, gente con más experiencia, pero el espíritu del Congreso es espectacular en cuanto a
los temas y el modo de intervención, se habla de innovación, de evaluación, Sí. de diagnóstico, de trabajo en equipo, de trabajo individual. Bueno, el programa es espectacular, ¿eh? Es muy completo, es muy completo. Entonces, las sensaciones son muy buenas porque yo tengo 59 años y vos me decís, ya sabes todo, después de 30 años, tantos libros que escribiste. Bueno, la experiencia No. la tienes. Sí, pero no sé todo. Si yo creería que sé todo, primero es el principio del fin mío. Y segundo, no estaría acá. Claro, Que evidentemente, sí, sí. de hecho hay mucha gente que no asiste a congresos o por temas de personalidad Bueno, o por temas de esto, de por una soberbia. autosuficiencia mal entendida. Exactamente, de soberbia, de... nada, Claro. ¿no? Bueno, pero has comentado ahora algo, y con esto vamos a concluir, muy interesante en este congreso. Hay mucha gente muy joven. Sí, que gente está joven. haciendo máster o acaba de terminar el máster. Correcto, que son los psicólogos Del futuro. pero también del presente, ¿no? Total. ¿Cómo, tú que estos días estás compartiendo con ellos, cómo ves tú la figura del psicólogo del deporte en 5 o 10 años, por ejemplo? No, muy bien, muy bien. Veo que vamos a seguir creciendo, lento, pero que vamos a seguir creciendo. O sea, y bueno, va a llegar un momento o un día en que nadie va a discutir el rol del Bien. psicólogo del deporte y va a haber un mundial con Claro. 68 equipos y los 68 Bien. equipos van a tener Claro, psicólogo deportivo. en esa línea. Como tienen fisio y como Claro, tienen nutri. exactamente. En esa línea estamos. Marcelo, por cierto, y ahora sí que te despedimos. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿De qué vas a hablar ahora? No, bueno, ahora voy a hablar de los 13 De los obstáculos. 13 obstáculos, de los cuales amablemente Marcelo ya nos ha avanzado algunos de ellos. Bueno, pues nada, ha sido un placer, Marcelo. Muchísimas No, gracias. por favor, el gusto es mío, te felicito por todo lo que haces y bueno, ojalá esto le aporte algo a la sociedad. Seguro que sí, seguro. Marcelo Roffé, como decíamos al principio, es máster en Psicología del Deporte en España por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es doctor en Psicología por la Universidad de Palermo y además es presidente de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de la Actividad Física y del Deporte. Gracias, Marcelo. Repito, un abrazo. Gracias. Un gusto, un placer.